Solo hay 4 poderes en el universo, 4 poderes. Y son serpiente, jaguar, colibrí y águila. Ahora bien, en la física se llaman de manera diferente. No se llaman serpiente, jaguar, colibrí. Se llaman gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerte. Y en biología se llaman el código de ADN de 4 letras. Pero son los mismos 4 poderes que se manifiestan en el mundo físico y en el mundo biológico. Y una vez que entiendes esto, entiendes todo el chamanismo. Guerrero de luz, el camino al despertar de un chamán. Mi charla de hoy realmente es sobre las profecías. Y las profecías de América hablan sobre la llegada de un nuevo humano y de una nueva era, un nuevo ciclo de la rueda de los tiempos. En los Andes lo llaman el Pachacuti, el final de un gran ciclo de tiempo porque Pacha está en Pachamama, la madre tierra. Pacha significa tierra, pero también significa tiempo. Significa tierra, espacio y tiempo. Al igual que los conceptos de física cuántica hoy están entrelazados entre sí. Esta sería la finalización de un ciclo, el paso de un ciclo completo de la rueda del tiempo y el amanecer de un nuevo tiempo. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Recuerdo cuando era niño. Nací en Cuba. Tuvimos que huir de Cuba porque hubo una revolución en el país. Y yo me sentía indefenso. No sabía hablar inglés. No sabía cómo relacionarme con estas personas extrañas en un país extranjero. Estábamos en Estados Unidos y comencé a estudiar sobre el gran poder, especialmente el gran poder de los cohetes. Los niños pequeños siempre están interesados en los cohetes y esas cosas. Y luego, cuando me convertí en chamán y en científico, aprendí que puedes reconciliarlos, que era un lenguaje muy similar, uno muy femenino y el otro más masculino y descriptivo. Recuerdo en clase de biología, cuando estaba en la secundaria, tenía 16 años. Y tienes que cortar una rana y sacarle los órganos y el corazón y el intestino. Y teníamos todos los órganos en la mesa en el laboratorio. Y un amigo me dijo, miren, una rana. Y yo dije, eso no es una rana, eso es un montón de partes. En Occidente estamos muy fascinados por las partes y las piezas, por sus órganos o incluso por sus alas. Un águila es un ser extraordinario, tal como una rana, que es la culminación de todas estas partes. Este es el problema con la medicina moderna hoy. La medicina moderna piensa que somos una colección de órganos y que puede tratarlos por separado. Y olvidas que estás trabajando con un ser humano milagroso. Tuve una niñera que me crió y ella era mitad india y mitad negra. Y era espiritista. Practicaba las antiguas tradiciones africanas, las tradiciones curativas. Ellos reconocen que el mundo natural se dividió en 2 partes. El mundo natural, que era físico, lo que llamábamos la naturaleza y los humanos, y luego estaba la parte invisible del mundo natural. No era sobrenatural, era completamente natural, pero había un dominio invisible. Y cuando era un niño, me introdujeron a este mundo invisible.
Cuando estaba en Estados Unidos, me di cuenta de que la psicología de Occidente no incluía el mundo invisible, y el mundo invisible estaba poblado, estaba vivo, estaba lleno de espíritus, los espíritus de las personas que habían muerto. Y mi niñera en realidad abrió mi visión al mundo invisible. Más tarde pensé, bueno, ¿qué hizo ella? ¿Hizo un ritual mágico para abrir mi visión? No, solo me ayudó a creer que había un mundo invisible. Y en el momento en que cambias tus creencias, toda tu experiencia de la realidad cambia. Realmente quería ser científico. Quería ser psicólogo, basado en la ciencia y la neuropsicología, trabajar en un laboratorio. Pero la otra parte de mí, que se había despertado de niño, que era clarividente, que podría ver el mundo invisible, me decía, oye, ¿y yo? ¿Qué hay de mí? Recuerda, el mundo es mágico, no es mecanicista, no es mecánico, está lleno de magia. Y tuve que silenciar esa voz. Y creó un cisma muy grande dentro de mí que no me permitió sanar el trauma de mi infancia. Entonces, la parte mágica de mí decía, tú puedes sanar esto y puedes convertir eso en una lección, en un regalo. La parte material de mí decía, no, estoy negando esto. Y eso, por supuesto, se convirtió en trauma, un trauma de infancia. Mi laboratorio estaba en la sección del cerebro en el departamento de biología y tenía 200 cerebros a mi alrededor, cerebros humanos, cerebros de reptiles y cerebros de mono. Y estábamos tratando de ver si podíamos crear salud psicosomática porque sabíamos que podíamos crear enfermedades psicosomáticas. Pero ¿puedes usar la mente para crear salud? Resultados muy interesantes. Descubrimos que podríamos aumentar la producción de endorfinas, que son la morfina natural que produce el cuerpo, y aprender a regular el dolor. Pero, ¿cómo ayudaba eso a la gente? Estábamos obteniendo más datos, más información. Y luego recordé lo que creen los chamanes, que es que hay una diferencia entre información y sabiduría. Que información es saber que el agua es H2O, pero la sabiduría es ser capaz de hacer que llueva. La información es hacer un diagnóstico. La sabiduría es poder sanar. Y en ese momento dije, está bien, estoy mirando porque mirábamos las células cerebrales, yendo cada vez a lo más pequeño, nuevamente la ciencia materialista occidental. Dije, no, tengo que darle la vuelta e ir a lo más grande y más grande. Y no podía hacer eso en el laboratorio, así que cerré el laboratorio y me fui al Amazonas. Serpiente, dejando atrás el pasado. Estuve con un grupo de chamanes. Son los chipibos en el área de Pucallpa, en Perú, antes de que se convirtiera en un destino turístico y antes de que se popularizara el consumo de la ayahuasca. Y los chamanes me dijeron, Alberto, tenemos que curarte. Y dije, ¿de qué tienes que curarme? Tengo 28 años. Estoy perfectamente saludable. ¿Qué me pasa? Y él dijo, tenemos que curar tu ignorancia. Y yo acababa de recibir mi PhD. Y dije, soy el doctor Alberto. Y él dijo, exactamente de lo que estamos hablando. Tienes mucha información y hechos, pero tienes muy poca sabiduría.
Y queremos ayudarte a abrirte a la sabiduría, abrir tu corazón a la sabiduría, no solo tu cabeza. Y eso sucedió en mi primera ceremonia de ayahuasca. La primera vez fue con un chamán llamado Ramón, que vivía a 8 kilómetros de la ciudad en una zona de selva que había despejado y tenía una pequeña laguna justo frente a su casa. Y fui a visitarlo, a saludarlo, a presentarme. Y aceptó hacer una sesión conmigo esa misma noche. Y en el medio de la sesión fue hermoso. Las estrellas, los árboles, todo. Pude ver de nuevo el campo de energía de las cosas. Redesperté mi visión. Fue fantástico. Sentí que había vuelto a casa, a mi inocencia. No a todos estos datos e información que tenía en la ciencia, sino al saber directamente. Y luego me dice, ven, tenemos que limpiarte en el lago. Y caminamos hacia el lago, y en el camino pude ver la luna reflejada y las estrellas. Y me quedé muy quieto para no crear ondas y así poder ver el cielo reflejado en el lago. Miré y mi cara se reflejaba en el lago, y una sombra oscura se convierte en un pico. Y miro a mi lado y hay un cóndor gigantesco, un pájaro negro, que toma su pico y me saca la cara del agua. Y mientras está haciendo eso, pude sentir su pico entrando en mi carne y en mi cara. Me estaba quitando la cara, y fue muy doloroso. Y el chamán me arrastra de vuelta. Me dice, casi te perdemos. Y le pregunté, ¿qué pasó? Y dijo que el gran pájaro te estaba quitando tu cara falsa. Esa cara falsa que muestras a todos, pero que no es real. Es una mentira. Y dije, Dios mío, esta es mi personalidad. Quería ser un científico joven exitoso. Fui el profesor más joven de la Universidad Estatal de San Francisco. Así que era una mentira. Y eso es lo que me dijo la medicina, que tuve que dejar morir a esa imagen falsa. Y le dije al chamán, gracias, me salvaste. La cara todavía me dolía mucho. Y me quedé muy tranquilo. Luego comencé a oler el peor hedor que había olido. Olía como si algo hubiera muerto y estuviera putrefacto. Y abrí los ojos y miré mi cuerpo. Y mi cuerpo se estaba deteriorando. Había gusanos saliendo de mi carne. Y luego volví, quizás una hora después, y mi cuerpo estaba intacto. Y mi cuerpo olía dulce. Tenía un olor lleno de dulzura. Y me sentí inocente de nuevo. Había pasado por mi iniciación a través de la muerte. El problema es que no podemos dar a luz a lo nuevo con los paradigmas de lo viejo. No se pueden mejorar, no se pueden cambiar, no se pueden adaptar o ajustar o mejorar o ser más inclusivo con las mujeres o personas de color o lo femenino. No se puede, se han agotado. Y se les debe permitir morir. Y se les debe permitir morir en la forma en que los llevamos en nuestros cuerpos también, en nuestros campos de energía, en nuestra musculatura, en nuestras células. Recuerden, llevamos nuestra cultura y los sistemas de creencias de nuestra sociedad. Los llevamos en nuestros cuerpos y en nuestros campos de energía. Entonces tenemos que dejar que muera toda la historia de la civilización occidental. Jaguar. El poder de la transformación.
En mi búsqueda del poder femenino, me he vuelto muy cómoda estando en la oscuridad. La oscuridad no es algo negativo, es justo lo contrario, un lugar tan importante y crucial para reiniciar, renovar, morir, rendirse y renacer. Los vientos de Occidente, el lugar de la muerte, del reciclaje, de todo lo que ha muerto que debe retroceder. La oscuridad es necesaria para nuestro sistema nervioso, para nuestra psique, para nuestro ser. Y este reinicio tiene que ver con la pequeña muerte. Un momento en que dejamos de tener el control y podemos soltar, dejar ir, rendirnos. En nuestra cultura vamos muy rápido, logramos mucho y no nos damos la oportunidad de experimentar esta rendición. Pero solíamos hacerlo y es natural que todas las noches dejemos que todo se asiente. ¿Qué tiene que irse? ¿Qué ya no sirve? Dejarlo ir profundamente en la tierra, la madre, de vuelta a donde puede ser reciclado. Una vez que experimentas eso, tienes esta nueva fuerza de vida que palpita de la tierra, de la naturaleza. Todos los ritos de paso, los comienzos, los ascensos a una nueva conciencia tienen que ver con cruzar un umbral que es la muerte, con darnos cuenta de lo que hay que liberar para hacer espacio a lo que debe renacer. Los cerebros de la mayoría de las personas en Estados Unidos y Europa están dañados porque no le estamos dando al cerebro lo que necesita para repararse. El cerebro fabrica células madre para repararse a sí mismo. Pero cuando no tenemos producción de células madre en el cerebro y comenzamos a vivir con ira, comenzamos a vivir con baja autoestima, con resentimiento y con trauma, no podemos sanar el trauma a menos que reparemos el cerebro. Lo que repara el cerebro es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Y la serotonina se produce en el intestino. El 90% de la serotonina proviene de nuestro intestino. Pero nuestros intestinos están rotos porque hemos estado consumiendo antibióticos que lo destruyen. No producimos serotonina. La serotonina en el cerebro se convierte en melatonina para que puedas dormir. Pero también repara la región en el cerebro conocida como hipocampo. Y el hipocampo es donde ocurre el aprendizaje, donde puedes tener una nueva experiencia en la vida. Hoy no producimos serotonina, por lo que no podemos reparar el hipocampo para tener una nueva experiencia. No podemos dormir. Pero, aún más importante, la serotonina, el cerebro superior, convierten la serotonina en un producto llamado DMT, que es dimetiltriptamina, que es la ayahuasca, lo que usan los chamanes en el Amazonas. Ahora bien, la DMT es lo que nos permite tener una experiencia de unidad. Es lo que nos permite crear salud psicosomática. Quería saber cómo trabajaban los chamanes de la selva con la ayahuasca, la que nos lleva más allá de la muerte. ¿Cómo? Al inundar el cerebro con serotonina, el cerebro se repara y se actualiza, y te permite crear salud. Vaya, esa era la conexión que no pude encontrar en el laboratorio en San Francisco, rodeado de cerebros muertos. Tuve que ir al Amazonas, donde todos los cerebros aún vivían, para descubrir cómo todos estamos hambrientos de la serotonina.
Por eso solo estamos creando enfermedades psicosomáticas y no podemos tener una experiencia de unidad y comunión con la naturaleza y con otras personas, por lo que tenemos que convertirlas en enemigos. Y estamos atascados en el sufrimiento, atascados en el trauma. Y eso es lo que realmente me hizo comenzar con la búsqueda para explorar la medicina energética y traerla a Occidente. Saber que somos seres luminosos, somos seres energéticos. Ese trauma es una historia almacenada en el cuerpo energético. Y cuando podemos soltar esa historia, sanar esa historia, entonces sanamos el cuerpo físico. Lo primero que necesitaba sanar era mi sensación de sentirme indigno, que no era digno y que no estaba a salvo. No podía sentirme seguro en ningún lado. No podía sentirme seguro incluso con mi pareja porque estaba seguro de que tan pronto me abriera con ella, me dejaría. Así que tuve que curar también mi sentido de no ser digno, de amor, de ser, de pertenecer en este mundo. Estos son los dramas infantiles que heredamos de nuestra familia de origen. Y son muy comunes, muy comunes. Hoy entiendo que todos necesitamos seguridad y que todos necesitamos sentirnos dignos, que lo merecemos. Pero tuve que curar estos temas, que son temas universales, en mi interior, antes de poder aprender las habilidades del chamán. Colibrí, respondiendo al llamado del espíritu. La selva fue esencial para mí, porque me permitió regresar al jardín del Edén, al paraíso. Me habían expulsado del jardín y poder trabajar con las plantas y aprender la biología. Aprendí sobre las plantas que crean salud. Aprendí sobre las plantas que restauran el cuerpo, sobre las plantas que desintoxican el cuerpo. Pero en las montañas tuve un nuevo capítulo y mi entrenamiento se abrió. Y se abrió en una reunión con los chamanes de la montaña, donde les conté sobre la física y sobre un aspecto de la física conocida como la teoría del caos. Y la teoría del caos se trata de una mariposa y causa una tormenta en el Caribe. Entonces una de las mujeres de la medicina dice, ¿de verdad? Bueno, muéstranos, Alberto. ¿Cómo haces eso? Dije, ¿a qué te refieres con mostrarte? Es física. No puedo mostrarte. Ella dice, no. Si hablas de eso, es porque puedes hacerlo, ¿no? Anda, bate tus alitas de médico y cura a alguien en la India. Y dije, no puedo hacer eso. Ella dijo, nosotros sí. Para que ellos puedan trabajar en el campo, lo que llamamos el campo cuántico, y el campo cuántico tiene la propiedad de estar fuera del tiempo, donde no hay tiempo ni distancia. Cuando estás en el campo como un cóndor, como un jaguar, o incluso como una bola de conciencia, puedes presenciar lo que ocurrió hace 500 años en un sitio sagrado. Así que digo, estas personas son maestros de tiempo. Saben trabajar en el campo cuántico tan elegantemente. Esto es lo que quiero aprender a continuación.
Cuando llegué a los Andes, Cusco era un pueblito pequeño. Las calles no estaban pavimentadas, eran de tierra. Cuando llovía había barro por todas partes. Ahora es una ciudad muy grande, por supuesto, y tuve la buena fortuna, gracias a mis contactos de antropología, de conocer al arqueólogo jefe de Machu Picchu. Él descubrió que Machu Picchu había sido un centro religioso durante 10.000 años, habitado, no con el grado de sofisticación de los incas que vinieron luego, pero fue habitado constantemente y se realizaban ceremonias sagradas. Era un lugar de iniciación de chamanes. Don Manuel se convirtió en mi mentor en el campo de la arqueología y en el aspecto científico. Y al mismo tiempo, conocí a mi otro mentor, otro Manuel, y era Don Manuel Quispe. Don Manuel Quispe fue el último de los Alto Mesayoc, los altos chamanes. El Alto Mesayoc es el que puede hablar directamente con la montaña y que escucha la voz de la montaña. Don Manuel pertenecía a la comunidad Quero, que había huido en la época de la conquista a aldeas de muy alta montaña. Desaparecieron y fueron los guardianes de un cuerpo de profecía. Y los sabios habían decidido que esa era su interpretación, no reencarnarse por 500 años, porque cuando eres maestro chamán, puedes elegir volver cuando lo desees. Y no había razón para regresar porque el clima era muy hostil para los chamanes hasta 1949, cuando todo cambió. Y don Manuel fue uno de los chamanes que trajo el cuerpo de la profecía a los Andes del tiempo que vendría, el Pachacuti. No solo la profecía, sino los procesos. ¿Cómo te conviertes en ese nuevo humano que anunció la profecía? Águila, abrazando el cuidado de toda la vida. Cuando fui a los pueblos de la alta montaña, me dieron la bienvenida como un gran chamán, un gran sanador, porque llevé conmigo los medicamentos occidentales. Porque a pesar de que estos hombres y mujeres de la medicina nunca habían tenido contacto con Occidente, sí habían tenido contacto con otros indios, que habían tenido contacto con occidentales que trajeron las enfermedades de Occidente. Entonces encontré aldeas donde los bebés tenían grandes vientres llenos de parásitos, y tenemos muy buenos medicamentos para los parásitos. Recuerdo que una mujer de la medicina le dijo a su esposo: «Mira, este joven de Estados Unidos es mucho mejor sanador que tú. 2 días, su poción mágica, no más parásitos». Y fue terrible, porque básicamente solo estaba recetando drogas, medicamentos occidentales, que pueden ser muy útiles, particularmente para condiciones occidentales. Así que fui bienvenido como alguien que tenía medicina que ofrecer. Y hasta entonces, todos los antropólogos habían venido queriendo tomar, y yo había venido queriendo dar. Traje una serie de medicamentos básicos de la Organización Mundial de la Salud. Y a cambio, pude conocer a los curanderos, pasar tiempo con ellos y seguir aprendiendo con ellos, a pesar de que mi mentor principal era Don Manuel. Entonces al principio le pregunté al chamán: ¿tratas el cáncer? Y él me dijo: no, no tratamos el cáncer. ¿Y la fibromialgia? ¿Qué es eso? ¿Y la enfermedad cardíaca? ¿Tratas la afección cardíaca? No tratamos la enfermedad cardíaca, ese es el modelo occidental. Y la gente todavía busca chamanes que puedan tratar el cáncer, o Alzheimer, o enfermedad cardíaca.
Cuando el problema es tu relación correcta, si no estás en la relación correcta y Aini, entonces no vas a sanar. Ningún medicamento funcionará. Entras en una relación correcta y todas las medicinas funcionan. Así que esto es totalmente en el centro del asunto. Aini significa no solo estar en una relación correcta con la dieta, con el cuerpo y con el pueblo, sino también con los antepasados y con los hijos de los hijos. ¿Cómo cuidamos de la tierra hoy para los hijos de nuestros hijos? Y si no estás haciendo eso, no estás en relación correcta. Para los chamanes, no hay diferencia entre ser asesinado por un microbio y ser asesinado por un jaguar. Para nosotros, ser asesinado por un microbio es una enfermedad y ser asesinado por un jaguar es un accidente. Para ellos es lo mismo. Tienes que estar en Aini, en relación correcta con los microbios y con los jaguares. Estaba siendo entrenado en lo científico, lo arqueológico y lo chamánico, finalmente pasando por los ritos tradicionales de iniciación del chamán para poder ganar mis colores. Y cuando ganas tus colores, recibes tu bufanda. Ganas el derecho de usar el manto de los guardianes de la profecía. Y esto, por supuesto, tenemos que tener cuidado en Occidente de que nuestro ego no se infle. Soy un gran chamán ahora. No, esto significa que estás en servicio a un sueño sagrado que es más grande que el sueño personal al que la mayoría de nosotros somos adictos. Y esto es lo que aprendí con Don Manuel. Me dio su iniciación, su Karpai personal. Karpai significa iniciación. Y luego dijo, bueno, veamos qué también aprendiste. Dámelo ahora, dame tu Karpai, que es tu sabiduría. Entonces tomé mi altar, mi mesa, y la puse sobre su cabeza, sobre su hombro, y repetí una oración invocando al espíritu de las montañas. Y cuando inicias a alguien, les das 3 cosas. Una de ellas es un vínculo con el linaje de los curanderos del pasado y el futuro. La segunda es todo lo que sabes, cómo has crecido en sabiduría. Y la tercera es todo lo que eres. Entonces, cuando le di mi Karpai a Don Manuel, dijo, bastante bien. Tu conexión con el linaje sigue siendo temprano. Todavía eres joven, yo también fui joven. Yo ya había cumplido 40 años. Pero has encarnado la sabiduría. Al mismo tiempo, tenía el apoyo de mi mentor en Estados Unidos, que era un científico reconocido internacionalmente, profesor del Centro Médico Maimónides en Nueva York, que dirigía el laboratorio de sueños. Él fue uno de los grandes eruditos vivos en los sueños y sobre la capacidad de predecir el futuro con sueños y experiencias precognitivas que encajan perfectamente con el entrenamiento que estaba teniendo en los Andes sobre el sueño con los ojos abiertos,
que este es un sueño que también estamos viviendo. Así que tuve la buena fortuna de trabajar con el doctor Stanley Krippner, quien me guió a lo largo de mi proceso de doctorado y PhD y me animó a continuar mi trabajo en los Andes. Una vez le dije, Stanley, doctor Krippner, quieren que me convierta en curandero, pero yo no soy indio. Y me dijo, Alberto, eres un estudioso, eres un investigador, solo puedes aprender esto desde adentro. No puede aprenderlo desde afuera, tomando notas y tomando fotos. Conviértete en curandero y luego hablaremos. Así que tuve mucha suerte de tener el apoyo de un eminente científico. Y eso me permitió despertar de verdad al hecho de que estas personas primitivas, que no podían leer ni escribir realmente, tenían una sabiduría antigua, muy poderosa y una medicina sorprendente que podría ayudarnos a prevenir enfermedades para que podamos extender nuestra longevidad con salud. Que nuestra longevidad con salud sea igual a nuestra longevidad. Que no tengamos que morir con Alzheimer, Parkinson, cardiopatías o cáncer. Ellos sabían cómo evitar esto. Lo sabían porque eran expertos botánicos, eran biólogos, conocían la medicina vegetal. Y la belleza de la medicina vegetal es que hay 500 millones de años de investigación que la madre naturaleza ha hecho en comparación con los 50 años de investigación que hemos estado haciendo en los laboratorios de farmacéuticos. Entonces había una gran sabiduría, y me di a la tarea de compartir esto con Occidente, traerlo a nuestra gente. Al principio, lo que tenía para ofrecer no fue muy bien recibido, porque era demasiado joven. Era rebelde. Decía, ustedes tienen prejuicios contra estos indios. Y me decían, bueno, son analfabetas. Dije, pero construyeron pirámides, construyeron ciudades como Machu Picchu. ¿Creen que eso es ser primitivo? Así que era muy rebelde. Siempre tenía que tener razón. Pero con el tiempo, a medida que maduraba, creo que el mundo también cambió y se abrió a la sabiduría de los antiguos. Porque la sabiduría contemporánea nos está llevando a problemas terribles. Nos lleva un tiempo liberarnos de ese paradigma occidental de que podamos explicar todo, que es de lo que se trata la ciencia. Queremos explicar todo sobre todo y el chamán quiere vivir en el misterio de todo lo que es inexplicable. Y me gusta mucho más ese camino. Pero también traje conmigo mi formación en ciencias. Y es por eso que hoy creo que tenemos que convertirnos en neurochamanes para conocer el funcionamiento del cerebro humano, para saber que no puedes curar el trauma a menos que crees una ceremonia para que nuestro antiguo cerebro haga una transición, que no se puede cambiar la mente a menos que también cambie el cerebro. Mi mejor maestra, por supuesto, es con la que me casé y con la que he estado durante más de 20 años. Y esa es Marcela. Su medicina creció muy rápidamente y fue aceptada por todos los altos chamanes. Todos los curanderos le dieron la bienvenida. Ella es experta en nuestras expediciones al Amazonas. Ella lidera ahora las expediciones al Amazonas. Ya yo no lo hago. Ella pasó por el viaje al Amazonas y a las altas montañas, como yo. Pero en el Amazonas, ella trabajó y todavía trabaja solo con mujeres de la medicina que son impecables y feroces. Son como jaguares. Y luego continuó su camino en lo alto de los Andes, trabajando con el Munaiki, con los ritos de iniciación que don Manuel y yo originalmente ofrecimos a Occidente.
porque no podemos ser indios. Pero estos ritos de paso son un mapa para nuestras posibilidades futuras y en quién nos estamos convirtiendo. Y Marcela, esa es su maestría. Don Humberto dice que a través del espíritu de la coca estamos recibiendo el mensaje de que al recordar que las apus, las montañas, son nuestros altares sagrados y que necesitamos traer ofrendas a estos altares en todo el mundo, las personas de cada continente deben recordar llevar ofrendas y cuando lo hagamos podemos volver a un equilibrio porque las montañas son nuestros protectores. Entonces, a medida que reconectemos con los espíritus de la montaña, podemos estar más protegidos y más guiados y continuar caminando en el camino del corazón. Las ceremonias andinas, cuando hacen un despacho, un mandala, una ofrenda para la madre, para la tierra, en el centro del despacho hay una pequeña estatua de un hombre y de una mujer, la unión mística de masculino y femenino, y el hecho de que honremos a ambos. Y sobre ellos hay un trozo de plata y un trozo de oro. Y los llaman el corilibro y el colcalibro, el libro de oro y el libro de plata. Y las leyendas dicen que nacemos con uno de estos libros ya escrito, y que el otro está en blanco, y que tenemos que editar el que vino ya escrito, nuestras historias familiares, trágicas y nuestra crianza. Pero la idea es comenzar a escribir el otro libro, el libro de tu historia, de tu destino, porque el otro libro es solo el libro de tu suerte, lo que fue predeterminado para ti, por tu familia de origen, por los genes que heredaste. El otro es tu destino, la gran historia heroica que deseas escribir sobre tu vida. Hoy sabemos que si vivimos hasta los 85 años, que todos los que vean esto vivirán para tener 85 años. Tiene un riesgo del 50% de Alzheimer diagnosticable. Eso es terrible. Los biólogos antiguos y los chamanes descubrieron las plantas que evitan esto. Y esta es mi misión hoy en un mundo que está gobernado por la ciencia, que dice que las únicas cosas con las que realmente vale la pena experimentar son las que descubrimos en un laboratorio y que las grandes farmacéuticas pueden comercializar cuando tenemos esta antigua sabiduría disponible hoy. Nos enfrentamos a una gran oportunidad porque los humanos son una de las 3 especies en el planeta que no tienen la muerte programada en su ADN. Humanos, ballenas y delfines. De los 40 millones de especies en el planeta, estos 3 no tienen un programa de muerte. No hay abuelas en la naturaleza, no hay menopausia en la naturaleza. Tan pronto como no puedes tener descendencia, la naturaleza elimina a la hembra y el macho pronto desaparece. Pero nosotros no, tenemos abuelas. Tenemos menopausia. Las abuelas de las ballenas orca enseñan a los jóvenes a cazar, así que estamos participando en un experimento hacia una tremenda longevidad en salud. Durante muchos años me llamaron chacruna, como la vid de la ayahuasca. Cuando voy a las aldeas, me saludan con ese nombre. Pero ya pasó, ya se hizo. La ayahuasca ya está integrada en Occidente. Hoy hay más ceremonias de ayahuasca en Londres, Berlín y Nueva York que en el Amazonas. Por supuesto, mucha está siendo abusada y no utilizada de manera adecuada. Pero la enseñanza de la sabiduría ya está en Occidente y está adquiriendo una nueva forma. Los chamanes del futuro son los neurochamanes. Somos tú y yo. Somos los que hemos estado esperando.
Y para ingresar de verdad en la función cerebral más alta a la que necesitamos acceder para soñar con un mundo saludable, tenemos que ser conscientes de lo que comemos, de cómo perdonamos, de cómo oramos. Y tenemos que aprender sobre los nutrientes neurales, los alimentos cerebrales que mejoran nuestro cerebro. Entonces podemos soñar un mundo nuevo para estar juntos. Ahora, lo que sucede en ese momento es que despertamos. Nos despertamos en el sueño y nos damos cuenta de que es un sueño muy real. Nos despertamos y luego tenemos que crecer. Tenemos que integrar las lecciones y a veces nos quedamos atrapados en la etapa de vigilia. Muchas personas regresan para otra ceremonia de ayahuasca el siguiente fin de semana. Nos quedamos atrapados en el despertar. Eso es porque el cerebro sigue roto. Y si lo reparas reparando el intestino, reparando el hipocampo, entonces puedes comenzar a integrar, que es lo que yo llamo madurar. Y entonces luego puedes llegar y formar parte de la solución para co-crear con el espíritu y soñar juntos un nuevo mundo de belleza y de salud, de sostenibilidad y armonía para volver juntos de regreso al paraíso.